el capítulo número 5. Aquí le damos la bienvenida al gran jugador Pedro Franco, jugador y estrella de Alianza Vallenata. Bueno, Pedro, de verdad feliz de tenerte aquí en Valledupar, en mi casa, aquí en el estudio. Poder entrevistar a una estrella de Millonarios igual, así bien de Millonarios, de Alianza, de todo. Cuéntanos, ¿cómo te trata Valledupar, hermano? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Y bueno, Valledupar nos trata muy bien a mí y a mi familia. Es una ciudad muy bonita, con paisajes increíbles, con la sierra, con la serranía del Perijá. Creo que donde he entrenado es el paisaje más bonito que tengo de fondo, con los árboles de mango, con la calidad de la gente. Creo que eso lo hace una ciudad especial y me gusta mucho. Claro, Valledupar es único, hermano. Eso han dicho también muchos turistas, Valledupar es único. ¿Ustedes por dónde entrenan? Nosotros cerca del aeropuerto tenemos la sede en la que estamos. Ah, ya, chévere, hermano. ¿Cómo empieza Pedro Franco en el fútbol? ¿Qué te inspira a ti a jugar? Bueno, yo en realidad no recuerdo en qué momento fue que me pusieron mi primer balón, pero fue cuando era muy niño. Creo que la influencia de mi papá fue determinante. A él le encantaba el fútbol. Los fines de semana de mi papá eran partidos de micro, partidos de fútbol 11, con la empresa, con los amigos. Y bueno, yo también crecí en ese entorno futbolístico en Bogotá, y después en el colegio, en el barrio, en el Club del Bosque, a donde iba también los fines de semana. En todos estos lugares jugaba fútbol y así me fui metiendo cada vez más. Oh, qué bueno, hermano, eso. ¿Y cambiaste de posición o siempre supiste que ibas a ser defensa? Yo siempre jugaba más bien con libertad. Cuando era niño jugaba suelto en la cancha de volante, atacando, defendiendo, pero una vez que llegué a Millonarios, a la preinfantil a los 9 años, ahí ya comencé como a identificarme en una posición que era la posición de defensa central. Y bueno, ahí hice como todo mi proceso de inferiores, pero mientras tanto seguía jugando en el colegio, en el barrio, de una posición pues libre. Claro. Oh, ay, qué bueno, me imagino que lo tuyo siempre fue la defensa porque eres muy bueno en eso. ¿Quién te hace el llamado a ti a Millonarios? Ya sabemos que tú eres una leyenda de Millonarios, que la gente en Bogotá te adora por tu trayectoria. ¿Quién te hace el primer llamado a Millonarios? Bueno, curiosamente, la persona que me llevó a mí a Millonarios, hoy tengo el gusto de volver a trabajar con él aquí en Alianza, porque es de la tierra. Claro. Es el profe Neis Nieto, que es de la Jagua, y él fue el que me invitó a los 9 años en un partido que tuvimos en el Club del Bosque. Yo jugaba con los niños del club y ahí fue la preinfantil de Millonarios a hacer un partido amistoso. El profe me ve jugar y me invita a hacer las pruebas en Bogotá, en la sede de Millonarios. Hice las pruebas 2 meses y bueno, ahí ya me inscribieron en el equipo del profe Neis Nieto. Oh, hermano, ven acá. Hay unas malas lenguas que dicen, actualmente no sé, desconozco mucho y tengo amigos también que para debutar hoy en día se necesita pagar. Eso es cierto. Tú, por lo poco que tú sabes o no sé si sepas de eso, ¿qué tan cierto es eso? Digamos, el conocimiento que yo tuve en mi proceso, en mi carrera, es que es muy difícil mentir en el campo. O sea, uno en la cancha jugando es muy difícil ocultar si uno tiene condiciones o no tiene condiciones. En la cancha uno está expuesto y ahí se sabe verdaderamente quién está para debutar y quién no. O sea, tampoco puedo decir que no hay casos porque pues no me consta, pero creo que el fútbol tiene un nivel de exposición que te muestra quién es bueno y a quién de pronto las condiciones no le están dando para el profesionalismo. Claro, hermano. Eso se han visto muchos casos porque incluso tengo un amigo que le pasa eso.
Me reservo el nombre del equipo, pero le dicen eso, que para debutar tiene que hacer eso. Entonces, hermano, listo. Sabemos que te empezaste en Millonarios, que todo bien. ¿Cómo fue ese llamado a la sub-20 de Colombia y te dieron la banda de capitán a ti? Bueno, ese fue un momento también especial. Fue un proceso, un proceso. Digamos que las convocatorias a la selección Colombia empezaron antes porque había mucha expectativa con el mundial que se iba a realizar aquí en Colombia. Entonces se empezó a promover que jugaran jóvenes sub-18 en la liga y yo digamos que fui uno de esos jóvenes que jugó para Millonarios. Eso se llamaba la norma. Eh, yo era, digamos, esa norma de Millonarios junto con otros compañeros también de la misma edad. Y esos partidos de profesional y buenas actuaciones ahí me permitieron recibir el llamado del profe Eduardo Lara a esa sub-20, que en ese momento era sub-18. Y fueron muchos microciclos durante meses, que eran 10 días más o menos concentrados en diferentes ciudades como Cali, como Pereira, como Medellín, también con viajes internacionales, jugando amistosos contra otras selecciones. Nosotros jugamos el suramericano, jugamos después el torneo Esperanzas de Tulón y en la pretemporada, previo al mundial, el profe me dice que le gustaría que yo fuera el capitán del equipo y bueno, lo recibo con mucho orgullo, con mucho agrado, con mucha responsabilidad y bueno, fue también algo especial jugar ese mundial en mi casa, en la ciudad de Bogotá donde nací. Y bueno, es un bonito recuerdo. Sí, es impresionante saber que estuviste ahí. ¿Con qué estrellas te estuviste jugando en ese mundial, en ese sub-20? Sí, hay compañeros de mucha calidad, comenzando con los arqueros, Cristian Bonilla, Marmolejo, con Jason Murillo, con Santiago Arias, con Héctor Quiñones, Juan David Cabezas, Didier Moreno, Michael Ortega, Edwin Cardona, el Tren Valencia, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata, James. Se me debe quedar alguno, pero eran jugadores de muy alta calidad en el fútbol colombiano y mundial también. Claro, ¿y cómo fue eso de compartir vestuario con James siendo ustedes de sub-20? Bueno, siempre reconocimos en James como un líder para la selección, un líder futbolístico y como persona y con su mentalidad ganadora. Y bueno, se le veía desde ese inicio una enorme calidad. Nosotros muchos estábamos todavía en el fútbol colombiano, él ya estaba triunfando en, en Banfield y en Porto, ya había sido creo que campeón de la Europa League con el Porto, así que bueno, era todo un referente para el equipo y para la nación también. Sí, hace pocos días yo estaba chismoseándote de ahí y vi una foto tuya con Radamel, Abel Aguilar y no me acuerdo del otro y salías tú abrazándose. Eso fue en la Copa América, ¿verdad? Sí, yo tuve la oportunidad de estar en la Copa América en el 2015, una Copa América que fue en Chile y preparatorio para esa Copa América pues también hubo varios microciclos de preparación en Oriente Medio, partidos en Abu Dhabi, en Qatar, otros partidos en Estados Unidos, otros partidos en Inglaterra. Entonces fueron momentos donde tuve esa oportunidad de compartir también con estas grandes figuras del fútbol colombiano. Eso se debe sentir muy loco, la verdad. Yo estaría en una de esas situaciones y yo no me lo creería, la verdad. Yo estaría en shock. Es que estoy en shock todavía. Tener que representar a alguien que estuvo ahí en esa Copa América. El ambiente, cómo se sintió cuando hacían los goles en los camerinos. ¿Qué sentiste tú en esos momentos? O sea, la sensación es muy hermosa, pero aparte de eso, eso fue un sueño y algo que tú dijiste, lo logré. Sí, claro, eso es un sueño de niño. Creo que a todos los que nos gusta el fútbol y queremos ser futbolistas profesionales, uno de los sueños es jugar con la camiseta de la selección,
representar al país, ya sea en una Copa América, en un Mundial. Y creo que ese momento de verse en el estadio ya, escuchar el himno de la selección, estar con los otros compañeros, sentir esa responsabilidad de representar al país, pues es un momento espectacular y es uno de los momentos donde uno dice es un sueño cumplido. Claro, hermano, de verdad. Yo, felicitaciones por esa participación. Muchas gracias. En Millonarios, de ahí brincas. Millonarios fue durante la Copa América cuando estabas ahí, ¿cierto? No, Millonarios en realidad fue toda mi infancia, toda mi formación como futbolista, porque llegué ahí a los 9 años y hice todo el proceso de las divisiones inferiores hasta el 2013, primer semestre. En el 2012 quedamos campeones de la liga con Millonarios. Previo habíamos quedado campeones de la Copa también. Entonces fueron muchos años, desde los 9 hasta los 22 años más o menos, en Millonarios, donde me formé como futbolista y también pues fue una influencia muy grande en mi formación como persona, con los compañeros, con los profesores que tuve ahí. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de Millonarios que tú dices me quedó aquí en la mente, en el corazón? El recuerdo más bonito, pues normalmente uno se queda con esos momentos estelares, como quedar campeón de una liga. Y sí, ese momento es único, pero también se me vienen recuerdos de mi infancia, llegando a entrenar después de salir del colegio, que mi mamá era la que me llevaba a la sede, parqueábamos y subía corriendo a la cancha. Sentir como ese espacio, esa sede, también al lado de las montañas, pues es muy emotivo para mí y los jugadores con los que compartí, los profesores. Creo que al final las personas son especiales, entonces creo que estos momentos en Millonarios, más allá también de los títulos, que es muy importante, la gente con la que uno comparte y el espacio donde uno vive, es muy grato recordarlo. Claro. Mucha gente de Millonarios te quiere, te aprecia, te recuerdan aún. Aquí producción, Tomás es de Millonarios y me hablaba de ti mucho. También mención honorífica a Jaime, un amigo de nosotros que te recuerda que no es hincha de Millonarios, pero sí es hincha tuyo, que dejaste una gran huella en Millonarios. Después de Millonarios saltamos a Europa, donde llegas a Besiktas. ¿Qué se siente que un equipo turco te llame de ese alto nivel? Bueno, es una experiencia también muy importante en mi vida. Digamos que es otro sueño cumplido, es dar el paso al fútbol internacional, a un equipo muy grande de Turquía, como es el Besiktas, con una hinchada poderosa, una hinchada ferviente. Y bueno, también compartir con estrellas del fútbol mundial en ese equipo, pues fue para mí un recuerdo espectacular, una experiencia muy bonita donde también aprendí muchísimo. Sí, hay unas postales tuyas, un partido que más recuerdo, siento yo, que marcó también fue el de Europa League contra el Arsenal. ¿Qué se sintió eso? Sí, ese partido fue, digamos, especial por ser un partido de Champions, era la pre-Champions, la fase previa a la fase de grupos, contra un gran equipo como el Arsenal, en un estadio hermoso como el Emirates, una cancha espectacular. Y bueno, competir de igual a igual, porque estuvimos, digamos, a la altura, estuvimos incluso cerca de llevarnos esa clasificación. Y bueno, también darse cuenta de que uno estaba capacitado para competir contra jugadores de talla mundial como Alexis Sánchez, como Giroud, como Özil. Fue algo poderoso también para mí darse cuenta en ese momento de a qué nivel se puede competir. Claro, y no solamente contra ellos, también hubo un encuentro contra el Liverpool, contra Galatasaray, grandes estrellas que había ahí. Sí, ese encuentro contra el Liverpool es importante en la historia del Besiktas porque lo eliminamos de la Europa League
una eliminación que se finiquitó en los penales, pero que en la llave también fue pareja y se jugó muy bien. Y bueno, ese es un recuerdo especial que guarda el hincha también del Beşiktaş. Internacionalmente, ¿cuál fue el jugador que más te dio duro de atacar? Que digas, no, oye, te es muy difícil de quitar el balón, que te agotó físicamente y mentalmente el jugador. Bueno, digamos que más que agotamiento, son jugadores que con poco espacio, con digamos una marca férrea, pues son igual desequilibrantes. Hay jugadores como Neymar, que lo enfrenté en el Suramericano, que por más de que el equipo está bien parado y de que uno trata de orientarlo hacia su lado menos hábil, pues en realidad su respuesta en el lado menos hábil fue clavarla al ángulo. Claro. Entonces son jugadores duros de enfrentar. También en Turquía enfrenté jugadores africanos que tienen la característica de que son muy fuertes para jugar de espalda. Entonces tratar de anticiparlos es complejo. Lo utilizan a uno para girarse, son rápidos, definen bien. Entonces hubo un par como Emenike, Neramo, que en su momento fueron un reto muy bueno para mí. Claro, hermano, tener a ellos, esos delanteros que uno dice, diablo. Eso es muy... Y eso que te agarraste a animar fue en el Prime. Eso cuando estaba pim pam, que es más difícil que ahora. Teniendo en cuenta eso, tú nunca tuviste un encontrón con Messi, con Ronaldo, nunca los enfrentaste, nunca los viste así cerca. La Copa América de la que hablábamos en el 2015, nosotros enfrentamos a Argentina. Yo en esa Copa América no actué, no sumé minutos, estuve siempre en el banco, pero ellos estaban ahí también y bueno, los vimos de cerca. Sí, ¿qué se sintió eso? Digamos que una precaución especial por lo que significa Messi. Me acuerdo de ese partido, una tajada de David Ospina a Messi espectacular. Ese partido, si no estoy mal, se define por penales allá en Chile. Creo que la selección lo compitió bien ese partido y bueno, digamos que uno ahí tiene que tener la máxima concentración porque como dije anteriormente, se juega uno la responsabilidad de representar a un país, de avanzar en una Copa América. Entonces hay que tener mucha concentración, mucho enfoque en esos partidos. En la selección, ¿quién fue el compañero que más te marcó a ti? Emocionalmente o mejor compañero que tú has tenido en la selección. Sí, en la sub-20 tenía una buena relación con Juan Villate, que era el tercer arquero de la selección, con el cual compartí en Millonarios. Entonces, digamos que habíamos vivido momentos en el club y en la sub-20 pues también compartimos, al igual que Héctor Quiñones, también guardo pues una buena relación porque tuvimos la oportunidad de compartir en diferentes clubes como América, como Millonarios, en la selección. Entonces digamos que eso también va generando un vínculo más grande. Claro, esas amistades que estás en el fútbol son únicas, hermano. Algo que me intriga mucho que estaba pensando ahorita cuando hablamos del fútbol turco, es que esas aficiones son muy fuertes. Cuando tú sales al campo a jugar o algo, esa afición, ¿cómo te sientes tú como un jugador teniendo la presión del estadio, sabiendo que son estadios que hasta prenden bengalas, son peores que los de, bueno, son más fuertes que los de acá, las aficiones? ¿Cómo siente un jugador de Europa eso? Sí, ese es un escenario diferente a lo que uno está acostumbrado de pronto aquí en Colombia. Lo que más se le asemeja, pienso yo, es las hinchadas en Argentina. Pero una hinchada turca es una hinchada que todo el estadio canta y canta lo mismo. Aquí capaz que vemos sectores de las barras cantando y no siempre todos cantan la misma canción, pero allá en el estadio en Turquía los clubes tienen dinámicas en que participa todo el estadio, son sincronizadas,
hace parte del espectáculo también, no solo el espectáculo de la cancha, sino también el de las barras, es muy bonito. Ah, sí, eso de la emoción. Yo lo relaciono mucho con el artista cuando sale a cantar, está la afición ahí. Dale, 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 dale. No, eso sí debe ser. Y yo hago parte de la afición. Yo no, por lo general, yo no voy mucho a fútbol aquí en Colombia. Siempre cuando viajo voy, pero voy a, si hay, no, no. Cuando voy aquí a Alianza, la gente, no hay casi barra brava y nada, pero la gente apoya mucho, entonces ya tengo como una referencia de eso, hermano. Ya estamos en Turquía, ahora bajemos un poquito a Latinoamérica y nos encontramos con Argentina, San Lorenzo. ¿Cómo fue esa experiencia? A pesar de que hubo pocos partidos, ¿cómo fue esa experiencia? También una experiencia importante de crecimiento como persona. Llegar a un club muy grande en Argentina, también con una hinchada que canta de una manera espectacular, hablando de eso. Eh, un club de alta exigencia en cuanto a la parte física. Vemos que el fútbol argentino pues maneja una intensidad un poco diferente al fútbol colombiano. Un San Lorenzo que no hace mucho había quedado campeón de la Libertadores y guardaba un poco la base de ese equipo. Algunos compañeros que tuve habían quedado campeones de la Libertadores con San Lorenzo. Y ese semestre se peleó por el campeonato allá, por la liga. Desafortunadamente se termina perdiendo la final con Lanús, pero pues se vive un momento importante en el club. Y bueno, también el recuerdo de los compañeros, del cuerpo técnico y de todo ese entorno en Argentina fue muy lindo vivirlo. Sí, eso es, o sea, eso es pesado también las barras. Yo veo muchos TikTok, son los de Boca. Son hinchadas terribles, imagino también, pero terribles en el buen sentido de que alientan mucho. Imagino que también San Lorenzo era algo similar a eso. Sí, San Lorenzo también tiene una hinchada, allá todas las hinchadas del equipo más grande al equipo pequeño, digamos de barrio, son hinchadas muy pasionales y que te van al estadio, que quieren ir a ver los entrenamientos también, si les es posible. Se identifican mucho con su equipo y para ellos el fútbol y su club pues, es la vida o hace parte muy importante de su día a día. Entonces lo viven con una intensidad, con un amor diferente. Cuando estuviste en el tema de San Lorenzo, Besiktas, ¿hubo algún otro equipo que tú pudiste ir, aparte de eso, de esos dos? Bueno, cuando se dio lo del Besiktas, había otra, digamos, no llegó a ser propuesta, pero había un interés de un equipo de España, que era el Rayo Vallecano, que el director deportivo en ese entonces pues manifestó como un interés, pero la propuesta del Besiktas fue la que llegó, la que ya estaba, y bueno, fue la que tomamos. Claro, creo que fue la mejor decisión que más que el Rayo, Bueno, siento yo. ahí es como esa dicotomía de también la calidad de la liga es importante para Sí. tomar una decisión, no solo el tamaño del club, sino el nivel al que uno compite, porque pues estar en la liga española también es un plus muy grande y los equipos que uno enfrenta. Pero el Besiktas también es un club muy grande que jugó competiciones internacionales, así que bueno, sí era una decisión compleja. ¿Algún compañero que te dejó por allá, que te dejó, que sigue la amistad bien dura, que compartiste vestuario, sabes, que te quedó de Besiktas? Bueno, los compañeros más cercanos que tuve allá son latinoamericanos. Digamos que nos sentimos como identificados, siendo que también los turcos son buenas personas. El club tenía un staff muy grande, tenía un centro de entrenamiento también pues muy importante, con unas canchas muy buenas, con habitaciones, con comedor, con todas las facilidades, digamos, de un club grande. Y en el club pues está mucha gente trabajando y ese staff también era gente muy querida, muy amable,
a los cuales pues recuerdo con cariño, al igual que los compañeros con los que estuve. Estos extranjeros eran José Sosa, Dentiño, Ramón Mota, los dos últimos brasileños, el primero argentino, el mismo Ativa, un canadiense también, Sivok de la República Checa, eran Escudé también, que es un francés que jugó en el Sevilla antes. Compañeros de gran calidad como personas y como jugadores. Wow, acabamos de saber eso, ve, esos datos que uno le impresionan a uno. Listo, ya estamos en Europa, bajamos a Latinoamérica, ahora vamos el regreso a Millonarios. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Qué sentiste al regresar? Que el hinchada te reciba con mucho cariño. ¿Qué fue lo que tú sentiste cuando regresaste aquí a Colombia? Bueno, sí se da el regreso a Colombia, el regreso a Millonarios, buscando esa continuidad que no había tenido en el último tiempo, ni en Turquía ni en San Lorenzo. Y llego a Millonarios pues con una expectativa muy grande, creo que de parte y parte de la hinchada, porque pues la última imagen, la última foto que tenían de mí era de un jugador que había salido campeón con el club. eh, y mía porque regresaba también al club de mi infancia, donde hice toda mi formación. Entonces había, creo que, una expectativa alta de parte y parte. Y bueno, estuve ahí un año en el cual pues tuvimos como tres distintos técnicos. El primero fue el profe, no me acuerdo muy bien el nombre del primer profe, después llegó Diego Coca y después estuvo el profe Russo. Y digamos que fue el primer semestre con el profe Russo y al siguiente es la estrella. Entonces fue un buen momento también ahí en Millonarios. ¿Y por qué dejaste de tener un poco de continuidad con el equipo? O sea, así. Viví diferentes momentos en mi carrera. Uno de ellos, por ejemplo, al querer estar en la selección de la mejor manera posible, empecé a hacer cambios en mi alimentación, que quizás los hice no de una manera progresiva, sino fue como de golpe. Y creo que eso me afectó físicamente. Claro. Y eso se sumó también a un momento de cambio de proceso en el club de Turquía, un cambio de entrenador. Llegar, digamos, al club de Turquía nuevamente y ver a un entrenador nuevo y que ese entrenador, digamos, reciba a un jugador que en ese momento no está muy bien físicamente, pues la primera imagen no fue la mejor quizás. Entonces me costó tener esa continuidad en Turquía después de volver de la selección. Y bueno, es un poco una espiral de que cuando uno no juega, todo se vuelve un poco más complejo porque pues cuando tienes la oportunidad no tienes como esa continuidad. Entonces hay que ser fuertes tanto mentalmente como prepararse muy bien para volver a generar esa oportunidad y que cuando llegue estés preparado para aprovecharla. Ya fue en Millonarios, pienso yo, que volví a tener como esa continuidad que me permitió volver a encontrar ese fútbol con el que yo me sentía bien, con el que me sentí identificado. Claro. Después nos vamos rumbo para América de Cali. ¿Cómo es eso? ¿Cómo recibes tú esa llegada a América de Cali? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, después de Millonarios, yo volví a Turquía, volví un año, pero estuve con un equipo que se llamaba Boluspor. Ahí estuve una temporada, un año, en una ciudad diferente que se llamaba Bolu. También una buena experiencia, compartí con compañeros importantes y ahí sí se da el paso a América ya cuando termino, digamos, mi contrato con el Beşiktaş, porque había ido del Beşiktaş a préstamo al Boluspor. Pero después de ese año ya termina mi contrato allá en Turquía y ahí sí vengo para el América. El América, pues un club muy grande aquí en Colombia, con una hinchada también grande, exigente, digamos, al tamaño de su equipo. Y bueno, se vivieron momentos especiales también porque pudimos quedar campeones con el América. Creo que
fueron las dos estrellas 14 las que he podido ganar, tanto la 14 con Millonarios como la 14 con el América, y eso también es un momento especial de mi carrera. Claro. Yo tenía una intriga también, tú eres defensa y ahí me apasiona mucho el tema de los guayos. Que en esa época tú usabas los F50, los Predator. Cierto. ¿Por qué Adidas y no Nike usabas en ese tiempo? Bueno, eso es una historia también porque digamos que el guayo que a mí más me gustó en mi infancia era el Mercurial, el Nike. Era el que me sentía más cómodo, el que me parecía más bonito también. Pero a los 16, 17 años participo con el colegio en un torneo de Adidas. En ese torneo quedamos campeones y dos jugadores del equipo campeón tenían la posibilidad de ir a un campamento en España, en una ciudad que se llamaba Murcia, donde iban a hacer un evento grande con gente de todo el mundo y con jugadores profesionales importantes. Y yo y otro compañero y yo quedamos seleccionados para ir a España. Fuimos, conocimos allá a los jugadores, ese campamento, y cuando regresamos, pues Adidas me manifestó que quería hacerme un contrato. Claro. Entonces empecé a ser patrocinado por Adidas desde los 17 años. Ese evento precisamente era un evento entre F50 y Predator. Y bueno, a mí me gustaban un poco más los Predator, sentía que iba más como con mi perfil de defensa en ese momento, entonces ahí empecé a usar los Predator durante muchos años. Yo fui muy fanático del fútbol. Yo jugaba fútbol chiquito, pero era muy malo, no era muy malo. Pero yo era fan, yo era el típico niño malo que tenía como 10 pares de guayos. Y a mí lo que me marca a mí son las Hyper Venom. Me encantan las Hyper Venom, las llevo en mi corazón. Y resaltó mucho al jugador. Yo tenía arquero, usaba tiempo. Defensa, usaba tiempo también. Mediocampista, mallista, laterales, Hypervenom y voladores Mercurial. Así los identificaba yo. Una vez que terminó mi contrato con Adidas, años después, porque lo tuve una buena cantidad de años, pues volví al guayo Mercurial y actualmente los uso. ¿Qué tal? Me gustan, me parecen cómodos, son livianos y me agrada ponerme ese guayo. Claro, un icónico, hermano. ¿Cuál fue el gol que tú más recuerdas en tu carrera futbolística, el que más te ha marcado? Yo diría que el primero. El primero fue un gol especial por ser el primero, porque fue un gol bonito en el que me saqué al arquero, porque fue en el Campín, fue también un sueño cumplido con Millonarios, porque llegué a mi casa y sentí la alegría de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de los amigos. Entonces, ese primer gol fue muy especial. En tu carrera, ¿cuál fue tu referente? He tenido varios referentes. Un referente podría decir, uno muy importante es mi papá. Futbolísticos también en su momento, cuando estaba en el colegio me acuerdo me gustaba Riquelme. Como defensor siempre me ha gustado Thiago Silva también. Tuve la oportunidad de crecer viendo al mejor Ronaldinho en el Barça. Entonces creo que esos jugadores a los que fui viendo durante mi proceso pues me marcaron. Soy un jugador que le gusta ver jugadas bonitas en el fútbol. Me gustan los túneles, me gustan las pisadas de balón, los sombreros, y me siento identificado con jugadores como Riquelme, como Ronaldinho, que hacían este tipo de jugadas en los momentos más importantes en sus clubes. Claro. Pensándolo bien, eso el juego bonito y todo eso. ¿Tú qué juego de Europa aplicas aquí en Colombia? ¿Qué te dejó el estilo de juego allá y que lo implementas acá?
Eh, Diría que trato de inculcar un poco el orden, el liderazgo que se pedía allá, pero sin duda siento que una de mis influencias es el juego suramericano, un juego más, eh, digamos, caracterizado por lo que decía ahorita. A mí me gusta estar en contacto con el balón. eh, no soy de circular el balón tan rápido muchas veces como lo pide el fútbol actual, pero me gusta dar un buen pase, un pase preciso, darle tranquilidad, darle calma a mi equipo. Eh, Me gusta salir jugando desde atrás, o sea, sé que cuando hay que reventar el balón, pues toca reventarlo, pero si se puede dar un buen pase en inicio, que el equipo juegue bien, que toque el balón bien, eso es lo que yo más siento. Y bueno, creo que muchos de los equipos han ido mudando después a ese tipo de juego, como el Manchester City de Guardiola, el Barça de Guardiola también en su momento, el PSG de Luis Enrique. Son equipos que les gusta salir jugando con el balón desde atrás y ese es el fútbol que a mí más me gusta. Claro, hermano. Eso porque le pasó al pibe, incluso él está acostumbrado a un fútbol colombiano, pero cuando viaja a Europa, el fútbol allá era como más, perdón, está acostumbrado a un fútbol lento, y el fútbol de Europa es más movido. Y eso creo que le afectó mucho, entonces la preguntaba, iba esa. Hermano, yo vi uno de tus clips ahorita y estaba viendo YouTube, Pedro Franco, vi que se te cayó un guayo. ¿Cómo fue eso cuando la jugada del guayo? Que Ah, jugaste sin sí. zapato. Esa fue una jugada en el Campín, fue un clásico contra Santa Fe por la banda. Voy con el balón y un defensor, un rival, me alcanza a pisar por detrás y el guayo me queda suelto. Me queda, digamos, la mitad del guayo afuera y yo seguía con el balón. Lo que hice fue un movimiento como para sacarme el guayo y seguir conduciendo el balón. Yo le entrego el balón a un compañero, pero me ofrezco nuevamente para que me den el balón y él me la devuelve. Entonces ahí ya dije, bueno, vamos para adelante sin guayo. Pude hacer una bonita jugada y una buena asistencia. Me acuerdo a Freddy Montero, que hubiera sido un golazo, pero Camilo Vargas también hizo una buena tajada ese día. Claro, esos clásicos, hablando de los clásicos, tú que lo vives desde el camerino, desde adentro, ¿qué se siente un clásico de Santa Fe contra Millonarios? Bueno, un clásico es un momento muy especial por todo lo que vive la hinchada, por todo lo que vive uno, la expectativa que genera en cuanto a la prensa, en cuanto a lo que se juega muchas veces. Pero eh, creo que la, la tensión para nosotros se da hasta el momento de que comience el juego. Cuando comienza el juego ya hay un enfoque diferente, ya hay muchas cosas externas que no, quizás no están tan presentes en el sentir. Obviamente uno sigue sintiendo que se está jugando algo muy importante contra un rival, que la energía es alta. Son, por ejemplo, partidos donde no se necesita ninguna motivación extra por parte del técnico, porque la motivación está dada por el entorno, por lo que se está jugando. Entonces un clásico siempre es un partido muy especial y bueno, ya viéndolo desde otro punto también, es el momento del hincha de cuando llega al colegio, cuando llega a la universidad, cuando llega a su trabajo, de decirle al compañero que es hincha del otro equipo, hey, le ganamos. Sí. Entonces, uno se juega que toda la semana le estén recordando eso a uno, que le ganaron el clásico o que uno ganó el clásico. Entonces, bueno, sabemos que eso es así es como se vive en el día a día la gente y hay que darles alegrías a los hinchas que lo apoyan a uno. Esas rivalidades que hay a veces se ven reflejadas en el campo, que los jugadores chocan mucho. ¿Tienes algún recuerdo con un jugador que tú hayas chocado así, que casi pelean y todo eso? Ya que los defensas muchas veces no buscan la pelea, pero sí con una falta o algo se forma una montonera, una peladera. Una pelea que tú recuerdes
hoy en día? Bueno, un recuerdo que tengo en ese sentido es un clásico en el cual un Millonario Santa Fe, yo jugando en Millonarios y en Santa Fe estaba Gerardo Bedoya, habíamos sido compañeros con Gerardo y una entrada, una patada que le pega a Gerardo en el piso a Johnny Ramírez en la cabeza, pues fue un acto ahí, digamos, un poco irracional en ese momento. También teniendo en cuenta que Johnny y Gerardo pues eran muy buenos amigos o son muy buenos amigos que compartían normalmente, pero bueno, creo que en ese momento, digamos, la excitación del clásico y de todo escaló a que se diera una situación de esas. Pero normalmente el trato entre colegas siempre es bueno, siempre una cosa es la competencia dentro de la cancha y otra cosa es la persona por fuera del partido. He tenido compañeros que son muy diferentes que uno dice, pero ¿cómo puede ser este el mismo que enfrenté? Porque por fuera del campo son personas muy queridas, muy amables y en el partido con el otro equipo pues son patanes. Claro. Entonces se da eso, pero hace parte del fútbol y hemos visto muchos ejemplos. Listo, hermano. Ya llegando un poco a América de Cali y todo eso, ya sabemos que tú de ahí vas para Alianza. Bueno, en esa época era Alianza Petrolera. Después de la América, yo termino, digamos, mi contrato con América en el momento en que se da la pandemia. Ahí estoy esos 6 meses del año de la pandemia sin jugar, que es un año donde el América vuelve a quedar campeón y en enero del siguiente año a mí me invitan en Fortaleza a hacer la pretemporada. Yo hago la pretemporada, pero me sale una opción en Blooming, en Argentina. Entonces, bueno, decidí ir a Blooming, a Bolivia. Y bueno, tuve esos 6 meses allá en Bolivia. Y el fútbol boliviano, bueno, por lo personal, yo el fútbol boliviano casi no lo veo. No sé si el público es igual. ¿Qué tal es el fútbol boliviano a comparación de aquí en Colombia? Bueno, el fútbol allá, en el momento que a mí me tocó vivir, en la experiencia que yo tuve, fue de un nivel, digamos, de desorganización complejo, en el sentido de que solo se jugaron 9 fechas porque se aplazaban muchos partidos. Cuando yo fui no había una fecha clara de inicio del torneo. Habían situaciones, problemas con la federación y decidían aplazar el campeonato y lo aplazaban unas cuantas fechas. También viví temas de impagos en el club. Entonces fueron 6 meses complejos allá en Bolivia. Fue una experiencia buena en el sentido de vivir en otro país, de ver cómo era, por ejemplo, la ciudad en la que estuve, Santa Cruz de la Sierra, conocer un poco el entorno del boliviano, cómo es diferente la gente del Alto, como de La Paz, y la gente de Santa Cruz de la Sierra, que es otra ciudad ya a nivel del mar. Todo eso son vivencias que son al final enriquecedoras para mi vida y bueno, también valoro haberlo vivido. Claro, y eso en La Paz es como... Cuando fue a Brasil una vez, no es que te tuvieron que poner vainas de oxígeno y eso porque la altitud es muy alta. ¿Cómo afecta eso a un jugador allá? Que obviamente cuando tú naces en Bolivia, creces en Bolivia, ya tú naces con eso, ya te acostumbras a eso. Pero el jugador extranjero que va a Bolivia, imagino que le da duro eso. Sí, en general, al jugador que es del llano, de ciudades a nivel del mar, pues se le dificulta ir a jugar a la altura por la capacidad, digamos, del cuerpo de coger ese oxígeno. Allá en Bolivia, en La Paz, por ejemplo, uno estaba durmiendo, estaba descansando y se levantaba uno de un momento a otro porque no estaba respirando bien. Entonces, son sensaciones que uno tiene que obviamente
cuando uno tiene una huella de altura, pues lo vive de una manera distinta, es mejor para uno, pero al que no está acostumbrado sí le cuesta mucho y en ese partido, por ejemplo, yo recuerdo ver a alguien con el balón y al resto de jugadores, a los otros 21, quietos. O sea, como que había poca movilidad para dar una línea de pase. Obviamente por ejemplo, los de Bolívar, pues están más acostumbrados. Entonces, cuando tenían el balón, pasaban los extremos, mucha movilidad. Pero el Blooming recuperaba el balón ¿y dónde están las líneas de pase? Nadie se está moviendo a ofrecerse. Entonces es un tema complejo jugar en la altura. Claro. Ese dato por lo menos yo no sabía el de Blooming, que todavía jugaba allá, no lo desconocía completamente, hermano. Volviendo aquí, Alianza era Petrolera. En el tema de ¿cómo te fue en ese lapso que jugaste como jugador de Alianza Petrolera? Eso es el equipo de Barranca Bermeja, si no estoy mal. Sí, Sí. sí, ahí, digamos, después de Blooming yo vuelvo a Fortaleza y en Fortaleza jugué en la B 1 año y medio, que fue un momento, digamos, muy importante de mi carrera el jugar ahí, porque comprendí muchas cosas, aprendí mucho en ese equipo, con los compañeros que tuve, con los profesores que tuve, con el capital, digamos, humano que hay en Fortaleza. Me sirvió mucho para elevar mi nivel y recobrar ese gusto por el fútbol, sentirme bien nuevamente con mi juego. Fue lo que sentí ahí en Fortaleza. Y eso me sirvió para llegar a Alianza, para que Alianza se fijara en mí como equipo de la A, e ir a Barranca Bermeja a jugar en unas condiciones complejas por la humedad, sobre todo, que hay allá, pero donde estando en un buen nivel disfruté mucho de ese año, de ese fútbol que pude expresar ahí en Barranca Bermeja. Y el cambio, cuando te dicen a la alineación, ¿cómo se lo dicen ustedes? Nos vamos para Valledupar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llega ese mensaje a ti? ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, eso fue muy rápido, fue inesperado. Digamos, nosotros nos preparamos en la pretemporada pues con la mentalidad de que íbamos a estar ahí, de que habíamos clasificado a un torneo internacional y bueno, fue algo inesperado, se dio así de un momento a otro, alisten maletas que nos vamos, y bueno, fue un proceso complejo también el cambiar así de una ciudad a otra, sabiendo que faltaba muy poco para que comenzara la liga, para empezar a competir. Entonces eso fue todo un reto. Sí, y el clima en Barranca Bermeja es similar a Valledupar, ¿no? Es más fresco. No, Barranca Bermeja también es muy caliente, pero tiene unas condiciones de humedad mucho más altas. O sea, ya uno comienza a jugar y ya está completamente sudado, y eso hace que la respiración también sea un poco más compleja, como ese ahogo que uno siente al jugar. Aquí en Valledupar hace sol, pero siento que es un poco, a veces se siente la humedad, pero es un poco más seco, no es como Barranca. Y aquí también siento que, por ejemplo, en las noches ventea más, Claro. hace una brisa agradable. Entonces, bueno, para jugar aquí en las noches no se siente tanto. ¿Alguna vez en tu vida, a lo largo de tu vida, tú, cuando has vivido altibajos, indecisiones, todo eso, ¿alguna vez pensaste en el retiro? Bueno, lo que pasa es que a mí el fútbol me gusta demasiado, el juego como tal. Entonces siempre he tratado de mantenerme activo, de estarlo haciendo. En ese momento, digamos, de la pandemia, pues si bien yo no estaba con ningún club en esos 6 meses, pues me mantenía entrenando y salía muy temprano y iba a jugar a un parque. eh, y obviamente siempre buscando como esa oportunidad de volver a estar vigente, de recobrar mi nivel. Fueron momentos duros, obviamente. No voy a decir que uno no tiene diferentes pensamientos por la cabeza, en el sentido de, bueno, debo prepararme también
de una manera diferente en aspectos académicos, porque pues la vida del futbolista es corta de todos modos. Ya a los 40 años o antes, pues ya uno tiene que estar buscando otra actividad en la cual pues participar. Pero digamos que siempre traté de estar involucrado en el fútbol profesional. Ah, listo, hermano. Eso me impresiona también eso. ¿Cómo has sentido la liga desde un puesto? Alianza es un equipo competitivo, pero son más competitivos los que están de primera, como los jugaste tú. Millonarios, América de Cali. Estar en la posición de Alianza, ¿qué sientes tú en estar en esa posición a comparación de la posición que tú estabas en Millonarios o en Cali? Bueno, es un reto muy bonito porque eh, tuve la oportunidad de jugar en clubes con mucha historia y yo siento que aquí en Alianza la historia está por hacer. Claro. Entonces, ser parte de esa historia, pues sería algo genial, de poder darle esa clasificación, de darle ese primer título a Alianza, pues es algo que soñamos. Yo creo que se han hecho cosas importantes porque, por ejemplo, conseguimos la primera participación del equipo internacionalmente en la Suramericana, fuimos a Brasil, empatamos con Cruzeiro allá. O sea, se han hecho cosas, estuvimos muy cerca de llegar a la final también, en su momento con Alianza, cuando estaba allá en Barranca, estuvimos a minutos, que ha sido la mejor participación del equipo en la liga en ese momento. Entonces se han hecho cosas interesantes, pero obviamente uno siempre quiere más y bueno, creo que uno sella esa marca en la historia con títulos y esa es como la idea. Claro, hermano, aparte de que hay sangre de Champions, estás tú, está Pipe Pardo. Y a Pipe Pardo lo sigo hace mucho tiempo porque tuve la oportunidad de ir a Barcelona, a Europa, de un partido. De casualidad era Olympiacos contra Barcelona en Champions. Y yo me acuerdo, si no estoy mal, Pipe hizo un gol, si no estoy mal ese partido. Quedaron 3-1, ganó el Barcelona. Y mi papá decía, mira, el gordito es colombiano, me decía, sí, ese gordito es colombiano. Y Pipe, si estás viendo esto, hermano, todo bien. No. Entonces yo cuando veo aquí, yo a Pipe lo dejé de ver, llegó a Medellín y lo dejé de ver mucho tiempo. Y cuando me dan la noticia, Alianza Vallenata, Alianza Valledupar, yo me confundo Vallenata, Valledupar, me confundo mucho. Y yo digo, bueno, aparte de Pipe, ¿quién más ha jugado en Europa? Me puse ahí, ¡ay, Pedro Franco! Es contra Pedro Franco, Besiktas y eso. Entonces, la verdad, hay sangre ganadora en ese equipo. Confírmanos algo. ¿Hay Franco para rato o no? Bueno, la idea mía es seguir vigente, seguir jugando. Obviamente hay que prepararse muy bien para hacerlo porque día a día salen buenos jugadores, la competencia es alta y eso exige resultados. Entonces, mi idea es ser partícipe de esos resultados para que mantener esa vigencia. Y esa es como mi mentalidad y bueno, también hay que apoyarse en esos jugadores como Pipe, como los buenos referentes que tenemos en el club. Pipe es una persona que nos ha aportado mucho en su manera de ser, es muy detallista con el equipo, está pendiente de quizás esos detalles que al grupo lo hacen sentir mejor. Entonces, es muy bueno ese recuerdo que tienes con Pipe allá del Olympiacos. Yo también tuve la oportunidad de cruzarme con él cuando estaba allá Sí. en un partido que tuvimos amistoso en Atenas entre Olympiacos y Besiktas. Entonces nos encontramos allá y tenemos una foto de ese partido. Y bueno, el fútbol a uno le da la oportunidad de reencontrarse con muchos compañeros con los que uno ha convivido en otros clubes o en otros momentos y que uno dice, bueno, ahora son mis compañeros. Claro, hermano. Bueno, hablemos un poco del Pedro afuera del fútbol. ¿Qué hubiera sido Pedro si no hubiera sido futbolista? Es una pregunta difícil porque el fútbol, como te digo, desde los 9 años que llegué a Millonarios, pues ha sido parte de mi vida como un proyecto, pero
seguramente hubiera optado por una profesión como administrador de empresas. De hecho, yo soy administrador de empresas, yo me gradué de administrador de empresas y quizás estaría trabajando en Bogotá en alguna compañía, no sé. Claro, es que me imagino eso, hermano. Y tener un estudio mientras uno juega fútbol que es profesional, eso es como complicado, ¿no? Llevar una carrera o sea, literalmente es llevar algo fijo, como decía, para algo fijo en tu vida o tu sueño. ¿Cómo llevaste tú eso, la carrera y el fútbol? Bueno, ahora que usted, hablando aquí fuera de cámaras, que ustedes estudiaron en la Javeriana, yo también me metí a estudiar a la Javeriana nocturno, pero solo fui a la inducción. Porque la semana después de la inducción fue una semana de pretemporada, fueron 2 semanas que nos llevaron a Paipa con el equipo profesional. Entonces pues yo me fui a hacer la pretemporada 2 semanas y cuando yo llego 2 semanas después a la universidad y veo que comenzando ya estoy tan atrasado, yo digo no, esto no va a ser posible así. Entonces ahí decidí aplazar la universidad, entré a estudiar administración en la Javeriana, la aplazo y bueno, después no la retomé ahí, sino en la Universidad EAN, que me dio la posibilidad de estudiar virtualmente. Ahí también no fue fácil, fue complejo, porque comencé a estudiar estando en Colombia y me fui al exterior. Y si bien era virtual, pues había clases que quedaban en horarios 3 de la mañana, 2 de la mañana, que eran esas clases semanales que tenía. Entonces ahí también volví a aplazar, pero esta sí la retomé más adelante y la terminé y me gradué. Ay, qué bueno saber eso, ve. Pedro Franco, el administrador, imagínense. Ya va dentro de va a administrar Alianza cuando se retire, va hasta aquí de cabecera, me imagino. Claro, lo importante es saber eso. ¿Tienes planeado tener hijos? Sí, sí. Sueño con mi familia, sueño con ser padre y bueno, será una gran alegría. Claro. ¿Tú quieres que salga varón para que sea futbolista, no? Creo que o sea, Lo que Dios quiera. tanto varón como niña, cada uno es especial. El varón porque uno puede compartir, digamos, eso que uno vivió en su niñez. Yo tuve una niñez muy bonita, con un gran padre. Entonces mi referente como padre pues es mi papá y poder ser quizás lo que fue mi papá para mí es algo emocionante, pero también veo los casos de los papás de niñas, ese amor que le tiene la niña al papá, esa relación, ese vínculo es también espectacular. Entonces es una pregunta muy difícil de responder. Claro, hermano. Yo de verdad, aspiro a tener a Pedro aquí en Alianza, que siga defendiendo nuestros colores, hermano. Una pregunta para cerrar que me gustaría hacerte a ti. Tú al ser jugador de Millonarios, hincha, aparte jugador, hincha que sientes los colores. ¿Alguna vez Junior o Santa Fe u otros equipos te ofrecieron algo y tú por amor a la camiseta no te fuiste? Bueno, creo que en algún momento eso hizo parte de mi decisión. En un buen momento con Alianza tuve esa oportunidad, pero decidí que no era, que no era oportuno en ese momento. Eh, Obviamente también comprendo que uno pues es profesional. A mí me encanta jugar fútbol, entonces eh, estar activo profesionalmente es algo que me motiva mucho. Pero sí hay decisiones que uno llega a tomar por también el respeto a las hinchadas, por el respeto, digamos, de donde uno viene. Eso hace parte también de las decisiones del ser humano. Aunque también tuve momentos, digamos, de controversia cuando, por ejemplo, firmé para el América, que también es un club Claro. grande, que también es, digamos, un rival importante de Millonarios. Y lo viví con profesionalismo
Y bueno, creo que fue una decisión al final acertada porque eh, pude vivir buenos momentos en Cali. En Cali conocí a mi mujer. eh, y fue un momento especial para mí el quedar campeón también con América, quedarme en el recuerdo quizás del hincha que recuerda esa estrella 14 y demostrar con mi profesionalismo que, pues digamos, siendo hincha de Millonarios, defendí también los colores del equipo de América con punto honor. Ah, listo, hermano. Espero también, como dije ahorita, tener Pedro Franco para tiempo. En exclusiva con Pedro aquí, capitán de Alianza, Valledupar. Unas palabras para lo que se viene de temporada. Algo que tú quieras prometer, que obviamente si lo prometes no se, o sea, no se sabe si se cumple o no. ¿Qué es lo que viene esta temporada? ¿Qué promete esto la hinchada vallenata? Bueno, yo creo que la promesa que se debe hacer en esta temporada es la clasificación a los cuadrangulares y pelear por estar en esa final. Creo que el equipo ha ido haciendo el proceso desde la llegada, que pues obviamente no fue fácil, pero el semestre anterior estuvimos muy cerca de clasificar a los cuadrangulares y yo creo que este debe ser el torneo de meternos a los cuadrangulares, de vivir esa fiesta aquí en Valledupar y por qué no pelear ese paso a la final. Y como dije anteriormente, lo que uno quiere es quedar en la historia del club y eso se logra con títulos. Así que bueno, ese es el deseo que tengo por dentro, que sé que también mis compañeros lo tienen y ahora hay que trabajar muy duro para lograrlo. Listo, Pedro, muchas gracias. Está aquí emocionado de tener un nuevo Muchas amigo, gracias. Pedro Franco, Claro jugador que de sí. fútbol. Entonces, hermano, agradecido totalmente, admirador tuyo, todo. Entonces, ya ves, Muchas gracias. las puertas abiertas para lo que sea. Aquí, última emisión de Cuencas, firmes siempre. Nos vemos en el próximo. ¡Hey!